La Corte Penal Internacional de La Haya emite órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa Gallant. La CPI considera a los dos políticos israelíes posiblemente responsables de crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza. Estados Unidos, principal aliado de Israel, entre otros, rechaza la decisión que incluye al líder militar de Hamas, Mohammed Deif, que Israel da por muerto. Tienen órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant. Ambos están acusados de dirigir ataques contra la población civil y usar la hambruna como arma de guerra. La decisión de la Corte provocó indignación en Israel. Esto no tiene ninguna validez. Netanyahu y las fuerzas de defensa de Israel están haciendo lo mejor para el Estado de Israel. Lamento que La Haya y la Corte Penal Internacional no valoren eso. Estos no son crímenes de guerra. Cualquier otro Estado habría hecho eso e incluso peor. Israel ha rechazado la jurisdicción de la Corte y niega haber cometido crímenes de guerra en Gaza. Estados Unidos también expresó su profunda preocupación sobre la decisión de la Corte. El senador republicano Lindsey Graham escribió en su cuenta de X: "La Corte es una broma peligrosa. Es momento de que el Senado de Estados Unidos actúe y sancione a este organismo irresponsable". Ni Israel ni Estados Unidos son miembros de la Corte Penal Internacional, que está respaldada por 124 estados firmantes, incluidos todos los países de la Unión Europea. Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, recordó a los 27 miembros del bloque su deber de acatar la sentencia judicial. Esta decisión es una decisión vinculante para todos los estados que forman parte del tribunal, lo que incluye a todos los miembros de la Unión Europea, que están obligados a implementarla. La oficina de Netanyahu calificó la decisión de la Corte Penal de antisemita y aseguró que el primer ministro no desistirá hasta que se cumplan los objetivos de Israel en la guerra en Gaza. La Corte es una broma peligrosa, decía un senador republicano. Hoy saludamos a quien fuera el primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional y fiscal adjunto del juicio a las juntas en 1985, Luis Moreno Ocampo. Bienvenido, señor Moreno Ocampo. Muchas gracias. El senador Graham, que dice que fue el primer impulsor de la Corte en el caso de Putin. Él apoyaba firmemente a la Fiscalía en el caso de Putin, pero no le gusta el caso de Netanyahu. Y este para mí es el test que estamos viviendo. ¿Hacemos un mundo de amigos y enemigos, donde los amigos pueden hacer cualquier cosa o no? ¿O hacemos que la ley sea respetada por todos? Entonces, ese es el problema. Los políticos ven el mundo como amigos y enemigos. Los jueces tienen que ver con el mundo como la ley y la no ley. Esta es la historia. Señor Moreno, ¿qué peso tiene que la Corte Penal Internacional de La Haya entre en acción y por qué lo hace recién ahora? No, bueno, la Corte está actuando desde... En mi época, en 2009, Palestina quiso ser Estado parte, y yo después de 3 años le dije, mire, ustedes no son un Estado, ustedes no son considerados un Estado, así que no. Después fueron a la Asamblea General de Naciones Unidas, consiguieron ser reconocidos como Estado. Entonces, llevan 15 años batallando para tener un caso en la Corte. Así que nada es muy rápido acá, muy lento. Vamos a ver, la CPI carece de policía para llevar a cabo esas detenciones. Depende de la voluntad de sus Estados miembros para hacerlo. Estados Unidos, lo hemos visto, principal aliado de Israel. China, Rusia tampoco forman parte de ese tribunal. La Unión Europea, veíamos a Josep Borrell, pide en cambio que se cumplan las órdenes y que la decisión es vinculante. ¿Veremos implicaciones prácticas, señor Moreno? Bueno, pero los jueces hicieron lo máximo que pueden hacer, que es analizar los hechos muy claros, porque acá hay una cosa importante. La hambruna, el cortar el agua y la comida a la gente de Gaza es muy clara. Eso lo dijo públicamente el ministro Galán, lo ordenó públicamente, y el presidente Biden por un año pidió por favor que permitiera más
acceso de agua y de comida. Así que los hechos no son dudables. Y que esos hechos son un crimen de guerra tampoco es dudable. Entonces, sobre eso no hay ninguna duda. Y eso es lo que hicieron los jueces. Ahora, implementar la decisión de los jueces corresponde a los estados. Y ¿sabe qué? A mí me parece fundamental. Si queremos evitar estas guerras que pueden escalar, la guerra con Ucrania puede escalar con Rusia a toda Europa, si queremos evitar la guerra, Israel invadió el Líbano y puede invadir Irán, entonces si queremos evitar las guerras, tenemos que reemplazar la guerra por la justicia. Esa es la tarea. A ver, el ministro italiano de Defensa comentaba hoy que la Corte Penal Internacional se equivocó al poner en el mismo nivel a los dirigentes israelíes elegidos democráticamente y a ese jefe del brazo armado de Hamas, que es un terrorista. De todas formas, decía ese ministro, si Netanyahu o Gallant fueran a Italia, habría que arrestarlos en aplicación del derecho internacional. ¿Se equivoca la Corte al equiparar a dirigentes políticos con terroristas? La Corte no equipara a nadie, pero a usted le elijan como líder democrático, no puede cometer crímenes. Justamente, un líder democrático no puede cometer crímenes. Ahora, una cosa muy importante, no hace falta una acción política para detener el caso con Netanyahu. Hay una vía legal muy clara. ¿Sabe cómo se para el caso contra Netanyahu? Es muy simple. La ley dice que si Israel conduce investigaciones reales en Israel contra Netanyahu y Gallant, esa investigación obliga a la Corte a suspender su caso. Entonces, la solución para esto no es declaraciones políticas, sino judiciales. Israel, en lugar de pedir protección a Estados Unidos, tiene que investigar los crímenes cometidos en Israel. Y eso va a detener el caso. Sigo preguntando. Los jueces de la CPI atendieron... Dígame. No, que justamente los jueces hicieron ley. Ahora, los políticos no se metan a hacer política con esto, porque es muy grave. Respeten el sistema legal. El sistema legal permite que, si lo quieren cuidar a Netanyahu, díganle a Netanyahu que arme investigaciones contra él en Israel, y eso termina el problema. Sí, pero, señor Moreno Campos, ¿sabe usted que eso es imposible? ¿Cómo es imposible? ¿Por qué? ¿Por qué es imposible? Que pida a Netanyahu investigaciones cuando Netanyahu no cree que esté cometiendo crímenes de guerra, e insiste en eso. Justamente, Netanyahu puede decir, yo soy inocente, jueces israelíes, investíguenme sin problema, y eso va a detener el caso. Ya está. Vamos a ver, esos jueces atendieron la petición del fiscal Karim Khan, quien pidió emitir esas órdenes de arresto por considerar entonces que las pruebas reunidas por su equipo demuestran en definitiva que Israel comete un crimen de guerra, ya lo comentaba usted, al matar de hambre a civiles. ¿Comparte esto? Bueno, pero el presidente Biden lo dijo un año entero, dijo que estaban hambreando y sin agua, quisieron hacer un puerto provisorio para solucionar el problema. Imagínense, los hechos son clarísimos. Luis Moreno Campos, lo tenemos que dejar ahí, pero muchísimas gracias por atendernos hoy. Gracias. Muchas gracias.